Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo de la fisiquita. En esta lección número 2 estudiaremos las tres leyes de Newton del movimiento. En su obra A hombros de gigante, Stephen Hawking escribe lo siguiente. El 5 de febrero de 1676, Isaac Newton escribe una carta a su más acérrimo contrincante, me refiero a Robert Hooke, que contenía la frase, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, presentada a menudo como un homenaje a los descubrimientos científicos de sus predecesores, Copérnico, Galileo y Kepler. Isaac Newton es considerado el padre del estudio del cálculo infinitesimal, la mecánica y el movimiento planetario, así como de la teoría de la luz y del color. Pero este aseguró su lugar en la historia al formular la fuerza de la gravitación y definir las leyes del movimiento y de la atracción. Todo esto en su obra cumbre, Principios matemáticos de la filosofía natural, también conocida como Principia. El 5 de julio de 1687, Halley comunica a Newton que los trabajos de la composición de los Principia había finalizado. La versión que salió de la imprenta estaba dividido en tres libros. En su primer libro expone las leyes de Newton acerca del movimiento de los cuerpos. También define determinados conceptos fundamentales que hasta esa fecha no estaban muy claros, como la fuerza centrípeta y la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo independientemente de su volumen. Newton comprobó que era proporcional al peso. En ese primer libro, Newton escribe sus tres famosas leyes conocidas en la dinámica. La primera establece que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado por fuerzas ejercidas sobre él a cambiar su estado. La segunda ley establece que el cambio en un movimiento es proporcional a la fuerza motriz ejercida sobre el objeto y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se ejerce. La tercera ley establece que con toda acción corresponde siempre una reacción igual y contraria. Te invito a suscribirte a mi canal en el cual encontrarás diversos temas relacionados con la fisiquita, la matematiquita y la tecnología educativa. Así que activa la campanita para recibir las notificaciones de mis videos. Va a estar chida esa onda. Érase una vez un personaje llamado Isaac Newton. Nació el día de Navidad en el antiguo calendario en el año de 1642, curiosamente el año en que moría Galileo, en un pueblecito de Goulstrom, Inglaterra. Su madre deseaba que fuera granjero, pero sus dotes y talentos en la ciencia tuvo más fuerza y fue lo que le impulsó su carrera en la Universidad de Cambridge. Allí se preparó adecuadamente, recibiendo los conocimientos de los mejores científicos de aquella época. Un camino académico que muy pronto dio un giro inesperado, convirtiéndose las matemáticas y la física como el foco de su investigación, dando como resultado a sus 29 años gran cantidad de teorías y escritos. Hizo aportes tales como la elaboración de un telescopio reflector, la teoría sobre la naturaleza corpuscular de la luz, la descomposición de la luz blanca por medio de un prisma, entre otros estudios sobre la termodinámica, la acústica y la óptica, así como las matemáticas. Todo esto fue establecido en diferentes obras que Newton publicó, como en Principia y el método de fluxión. En 1687, Isaac Newton publica su libro Principia, en el que se hace una verdadera síntesis de la física existente hasta ese momento. Y en ese libro plantea lo que se conocen como las leyes de Newton, que analizaremos a continuación desde un punto de vista del bachillerato. Estas se conocen como las leyes de la dinámica o leyes de Newton. La primera ley también lleva el nombre de la ley de la inercia, la segunda, la ley de las masas y la tercera, la ley de acción y reacción. ¿Pero qué establecen las leyes de Newton? La primera ley establece que todo cuerpo en reposo o en movimiento uniforme
permanecerá en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Matemáticamente la podemos expresar como la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. La segunda ley establece que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La tercera ley de Newton establece que para toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. A continuación veremos una simulación acerca de estas tres importantes leyes conocidas como leyes de Newton. Recordemos que la primera ley establece que todo cuerpo en reposo o en movimiento uniforme permanecerá en ese estado a menos que sobre él actúe una fuerza externa. En el siguiente ejemplo tenemos una manzana a la cual queremos moverla. Para poder hacerlo le tenemos que aplicar una fuerza externa. Apliquémosle la fuerza. Observamos que al aplicarle la fuerza empieza a moverse y aparece un gusanito. Ahora la manzana y el gusano están viajando con la misma velocidad. De acuerdo con la primera ley de Newton, para poder detener el objeto tenemos que aplicarle una fuerza externa. Apliquémosle una fuerza. Se observa que se detuvo la manzana, pero no el gusano. Este sigue adelante y esto es lo que conocemos como inercia. El gusano permanecerá en movimiento a menos que, por supuesto, contestaron muy bien, se le aplique una fuerza externa. Entonces, apliquemos una fuerza externa. Ahora analizaremos la segunda ley, la cual establece que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. La segunda ley es expresada mediante una muy famosa fórmula que todos conocemos, es decir, F es igual a m por a, donde F es la fuerza aplicada, m es la masa del objeto y a es la aceleración que recibe. Recordemos que como es una fuerza, su unidad en el sistema internacional es el newton. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. La segunda ley de Newton establece que un cuerpo acelera o cambia de velocidad a un ritmo que es proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Aquí vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a aumentar la masa del objeto, en este caso la masa de la manzana, y vean qué pasa con el gusanito. Al hacer eso, la aceleración es menor cuando mayor es la masa del objeto. Entonces disminuye la aceleración al aumentar la masa del objeto. Regresemos a su estado inicial. Ahora vamos a aumentar la fuerza. ¿Qué pasa si aumentamos la fuerza? Al aumentar la fuerza y la masa no cambia, la aceleración va a ser mayor. La fuerza es proporcional a la aceleración. La tercera ley establece que para toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. El que empuja o atrae a otro es empujado o atraído por el otro en la misma medida. Pero veamos la explicación con la manzana y el gusanito. Al encender los propulsores vemos que se produce una fuerza de acción, a lo que el cohete responderá con una fuerza de reacción. La fuerza descendente crea una reacción opuesta, propulsando el cohete hacia arriba. Sencillamente, esto es la tercera ley de Newton. Muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda lección acerca de las leyes de Newton. Estuvo chida esa onda.